Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Aranza Castillo y bienvenidos sean a mi canal El Eterno Femenino. Y hoy quiero hablarles de Laura Restrepo y quiero compartirles la reseña de este libro, Delirio, que es una de las obras más famosas de esta autora orgullosamente latina, colombiana. Y bueno, pues quiero confesarles que yo estoy muy contenta y muy agradecida de haberme dado la oportunidad de leer a Laura Restrepo porque es una autora que tenía muchísimas ganas de leer y obviamente quedé fascinada con su trabajo. Me parece que es un orgullo de mujer porque es latina, es colombiana, es escritora, está viva y es algo así como Shakira, pero en la literatura. Y bueno, pues Delirio es un libro que te atrapa muy cañón porque nos cuenta la historia de Aguilar, un hombre que deja a su pareja, a Agustina, en casa 3 días mientras él se va a un viaje de negocios y cuando regresa a este viaje de negocios que aparentemente era como cualquier otro viaje que él había hecho, las cosas cambiaron radicalmente porque Agustina se encuentra con que Agustina perdió la razón y está completamente fuera de sí y ya no es ella misma y él no puede entender, no puede comprender qué es lo que pudo haber pasado en estos 3 días, qué es lo que pudo haber ocurrido para que simplemente Agustina perdiera la razón de esa manera. Y bueno, pues ya desde ahí la premisa pinta bastante interesante, pero todo lo demás, todo el trabajo que va contando Laura Restrepo dentro del libro me parece fascinante porque algo que es muy importante entender justamente dentro de Delirio es que Agustina carga un pasado muy complicado desde su niñez porque su familia en su familia pues había secretos familiares, traiciones, infidelidades y cosas que no, que su familia, que aparentemente era pues perfecta ante los ojos de los demás, pues en realidad no era perfecta y tenía como sus cosas turbias por ahí. Y todo este tipo de situaciones afectaron muchísimo a Agustina y la hicieron con una clara y fuerte predisposición a tener esta angustia y esta ansiedad y que parece que se transformó justamente en este estado de locura y en este estado de delirio porque Aguilar puede ver que su mujer, como la llama él, ¿no? Su mujer, su novia, su esposa, tiene estas actitudes como muy, como si fuera de rituales, de cosas que tiene que hacer para evitar que pase algo y él no puede entender por qué tiene esta serie de rituales y de actitudes y de comportamientos que definitivamente no, parece que no tienen una lógica, parece que no tienen una explicación y dentro de la trama se nos va a ir contando pues cuál es esa historia que marcó tanto a Agustina, por qué Agustina vivió o está viviendo de esta manera o qué le está pasando para entender cómo es que llega a este estado de locura, hay que entender su pasado y Laura nos va a permitir conocer su pasado, conocer su historia, conocer la historia de los personajes de su familia tan importantes, tan fundamentales, cada uno con personajes muy bien desarrollados, cada uno con una fuerza eh, brutal, ¿no? Para defender sus móviles, para defender lo que hacen. Y también nos va a contar su historia desde la historia del abuelo, ¿no? Del abuelo que llegó de Alemania, que se instala en Colombia y el secreto, ¿no? Que hay alrededor del abuelo. Y bueno, pues algo que me fascina es justamente que juegue con estas narraciones, que alterne todas estas historias para poder comprender el presente y lo hace de una forma tan excepcional, tan brillante, que simplemente te va atrapando. Al principio, muy al principio, como que yo no entendía nada, como que yo siento que como lector tú no entiendes exactamente qué es lo que está pasando y estás exactamente igual que a Agustín, no sabes qué es lo que le pasa a Agustina, no entiendes por qué actúa de esa manera. Sin embargo, te empieza a contar la historia de otros personajes que tienen que ver con el pasado de Agustina, pero como que no te queda claro cuál es la relación que tienen con Agustina, cuál es la relación familiar. Y eso poco a poco se va a ir develando
Sin embargo, la historia de los otros personajes de su pasado está tan bien construida, está tan bien desarrollada, que poco a poquito vas a ir como metiéndote en esa dosis de entender y ir en el juego donde se te va develando los secretos y se te va develando historias cada vez más fuertes, cada vez más intensas, hasta que llegas a ese nudo traumático de lo que de verdad pasó. A todo esto es importante señalar que el libro nos va contando también esta historia en el contexto sociocultural donde Pablo Escobar tenía aterrorizado el país, aterrorizaba a Colombia, y algunos personajes de la trama están muy relacionados con este contexto de narcotráfico y de las clases sociales. De hecho, es uno de los temas que más se toca, la diferencia de clases sociales, la doble moral de las familias que intentan ocultar a toda costa lo que consideran que es negativo, que se repudia, ¿no? Dentro de esta doble moral. Y habla también de la homosexualidad y el rechazo con el que se vivía la homosexualidad en estas familias conservadoras que creían, ¿no? Que era algo negativo, que se tenía que ocultar, que era algo prohibido, y la forma en la que te lo va manejando, francamente, te va atrapando porque todos los personajes están muy bien construidos, como lo acabo de mencionar, las historias también. Y al final, conforme vas leyendo, pues me encanta porque es como una especie de rompecabezas suelto con muchas historias, pero poco a poco va cuajando, se va uniendo y va quedando claro y te va atrapando. Tiene momentos también muy duros, debo confesarlo, debo decírselos. Es un libro que también de repente llega a narrar con una descripción brutal, ¿no? Eventos y hechos y te quedas así como, wow, qué fuerte. Pero es un libro también, por ende, muy intenso y yo la verdad sí es una historia que me gustaría recomendarles porque siento que es bien importante que conozcamos a los autores latinos, que conozcamos a los autores que nos hablan de historias latinoamericanas. Obviamente yo soy súper fan de autores internacionales, me encantan, pero siempre pasa que los autores latinos nos hablan más del contexto cultural, de los contextos históricos y terminan siendo más cercanos. Obviamente, pues yo soy mexicana, no soy colombiana, pero conozco, ¿no? Sobre la historia de Colombia, conozco la historia de Pablo Escobar, entiendo perfectamente este contexto de familias latinoamericanas conservadoras que vivían, ¿no? De la apariencia, del qué dirán y creo que es algo que también pasó muchísimo, ¿no? En México, sobre todo quizá no ahora, pero sí hace algunas décadas y siento que es una historia que puede conectar con muchísimas personas, no porque sea tu historia, no porque te sientas identificado con Agustina, pero sí en el sentido de entender cómo a veces estos secretos y esto que se quiere ocultar a toda costa termina saliendo a flote de forma muy violenta, de forma de enojo, de forma de rabia, de una forma explosiva e incluso un poco agresiva. Y bueno, pues a mí me gustaría mucho que tengan la oportunidad de leerlo. Esa fue mi recomendación y mi reseña respecto al libro. Así que si ustedes ya lo leyeron, esto me gustaría que me compartan sus comentarios. Y si no lo han leído, pero están viendo esta reseña, de verdad aprovechenlo y véanlo como una señal para que sea el próximo libro que busquen cuando vayan a buscar y a comprar libros y estén en algún lugar y decidan adquirirlo para poder leer por fin y conocer el trabajo de Laura Restrepo.